El artículo que voy a presentar es Timing Does Matter: Institutional Flaws and the European Debt Crisis. El objetivo de los autores en este es contribuir al debate sobre el origen de la crisis de deuda europea que se llevó a cabo la década pasada. Ellos aclaran que las crisis financieras son causadas por una combinación de factores, los que tienen que ver con el comportamiento de instituciones supranacionales, gobiernos nacionales, firmas financieras y no financieras, entre otras, así como trabajadores, por lo que se entiende que los orígenes de estas son indudablemente complejos, y los autores han decidido contribuir a entender cuál fue el origen de esta crisis en particular. Para esto van a analizar los casos de 3 países que sufrieron la crisis: Grecia, Italia y España. Las variables que van a analizar son información estadística respecto al rompimiento de los valores diarios de las tasas de interés de bonos a 10 años para los países mencionados, y por otro lado, análisis de la actualidad respecto a noticias y hechos políticos relevantes. La intención es contrastar las fechas de estos cambios de volatilidad económica contra ciertos hechos políticos y sociales relevantes. Aclaran que la literatura ha identificado dos clases de elementos importantes. Uno son desequilibrios macroeconómicos y otro serían los fallos institucionales. Y que si bien en el debate se aceptan ambos, la discusión es sobre la relevancia de uno por sobre otro. La primera postura que presentan es de economistas como Zinn y Wolmerhauser, que mantienen que la crisis atacó países donde los sindicatos eran fuertes, mientras que los bancos centrales y gobiernos eran débiles. Por lo tanto, la imposición de altos sueldos por parte de los sindicatos llevó a déficits en la cuenta corriente y finalmente a desbalances de pagos. La postura alternativa, que es la que suscriben los autores, es que la causa principal fueron las fallas institucionales. Los economistas que mantienen esta visión no niegan que existieron desbalances macroeconómicos, pero afirman que la crisis comenzó cuando los operadores financieros notaron que las fallas de organización institucional evitaron que instituciones cumplieran su rol, como por ejemplo fue el caso del Banco Central, el cual falló en funcionar como el prestador de última instancia de los mercados de bonos soberanos, que es un rol que sí cumplen los bancos centrales, por ejemplo, de Japón, de Reino Unido o de Estados Unidos. Incluso dentro de esta misma postura existen otras visiones respecto al fallo institucional, como la falta de coordinación y discrepancias en los tratados, lo que introduce mucha incertidumbre. Los autores detectaron rompimientos o cambios de volatilidad en los bonos a 10 años previamente mencionados, estudiando en un periodo entre 1999 y 2014, pero enfocándose más específicamente en el periodo de junio 2009 a junio 2014, que es donde hubo mayor turbulencia en los mercados. Una fecha importante es mayo de 2010, lo que condice con la postura de las fallas institucionales, ya que en la segunda mitad de 2009 autoridades europeas le pidieron al gobierno nacional español abandonar los estímulos fiscales adoptados el año anterior y que adoptaran políticas restrictivas. Otra fecha relevante fue noviembre de 2011, cuando el primer ministro griego Papandreou llamó a un referéndum respecto a la introducción de medidas que gran parte de la población rechazaba y estaban causando estrés e incertidumbre política. Esto llevó a que el primer ministro renunciara en las semanas siguientes, lo que aumentó la incertidumbre, y esto se pudo ver en el análisis econométrico de los rompimientos. En el mismo mes, en el caso italiano, el mercado soberano de bonos estaba al alza. Hubo un cambio positivo identificado el 9 de noviembre de 2011, lo que se puede asociar al hecho político de la intención y posterior formalización de renuncia del primer ministro Berlusconi. Pero cuando a los días asumió como primer ministro Monti, las tensiones en los mercados se redujeron al reducirse la incertidumbre. Finalmente, para agosto de 2012, la crisis italiana y española evolucionaron positivamente, identificándose dos fechas relevantes para cada uno de los países, las cuales reflejaron un cambio en los rendimientos de los bonos. El evento esencial que se puede asociar a esto fue la introducción de OMTs, o compras monetarias directas, por el Banco Central Europeo. Como conclusión, los análisis presentados apoyan la interpretación de que la crisis de deuda europea fue por fallas en la organización institucional. Señalan que la crisis efectivamente comenzó en mayo de 2010 y que los mercados fueron desestabilizados para junio del 2011 por la decisión del Consejo Europeo de apoyar el involucramiento de privados en el programa de ajustes de Grecia. De octubre de 2011 a marzo de 2012, la crisis empeoró a pesar de la reforma de gobernanza y las medidas de austeridad de los 3 países. Y esto hasta el cambio del rol del Banco Central Europeo, que al aprobar
El programa de OMTs estabiliza los mercados de los bonos. Esto demuestra para los autores la necesidad de intervenir en la organización institucional para estabilizar el euro y permitir su crecimiento.